aquí entre ustedes, pero hoy vamos a estar retomando este asombroso y maravilloso capítulo del libro de Apocalipsis, que como dijimos hace 2 semanas atrás, es un capítulo, hermano, que no solamente da comienzo a una nueva sección en el libro de Apocalipsis, sino también que este capítulo sirve como introducción al capítulo 16. Es una visión que prepara nuestros corazones para poder entender el contenido del capítulo 16 y las implicaciones de ese contenido. En nuestro estudio del libro Apocalipsis hemos visto que Dios ha advertido una y otra vez a las naciones acerca del juicio presente de Dios sobre ellos y acerca del juicio venidero. Y hemos visto también que estos juicios son no solamente justos, sino también de carácter progresivo. Lo vimos en el anuncio, en la visión de los 7 sellos. Luego vimos también el mismo anuncio en la visión de las 7 trompetas. Y ahora en el capítulo 16, que vamos a ver en 2 semanas más, vamos a estar considerando las 7 copas de la ira de Dios. Y el Señor, hermano, prepara, antes de abordar el tema de las 7 copas, Él da esta visión a Juan para preparar nuestros corazones para que podamos entender cuál es la razón por la cual Dios exaltará su nombre y su justicia sobre los moradores de la tierra. Pero esta visión del capítulo 15 también, hermano, prepara nuestros corazones y nos informa en la manera en la que nosotros como iglesia debemos responder a la verdad de que Dios es al mismo tiempo bueno como justo. Y es por eso que es importante que el día de hoy nosotros, hermanos, prestemos atención al mensaje que vamos a estar proclamando a la luz de estos versículos. Hoy vamos a estar enfocando nuestra atención en los versículos 2 al 8 del capítulo 15. Hermanos, si usted recuerda, hace dos semanas atrás, cuando nosotros comenzamos a considerar este capítulo, titulamos ese mensaje lo titulamos Una visión grande y maravillosa. Y la razón por la cual titulamos el mensaje de esa manera no es solamente porque Juan describe esta visión como grande y maravillosa, sino también porque el contenido de esta visión es grande, porque produce ¿qué cosa? Asombro en nuestros corazones ante la realidad de que Dios es justo y Él juzgará también a todos los hombres. Pero también es una visión maravillosa porque, hermanos, en medio del anuncio de los juicios que Dios iba a traer sobre los hombres, fíjense que quiero que note que en el versículo 1, mira cómo dice: y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. En medio de este anuncio de 7 plagas más, en las cuales se consumaría el furor de Dios, la ira de Dios sobre los hombres impenitentes, Dios, en esa visión, hermanos, Dios hace un paréntesis. Y ese paréntesis lo encontramos en el versículo, precisamente en el versículo 2 al versículo 4. ¿Y por qué digo que esto es un paréntesis? Porque en medio de un anuncio de juicio, Dios hace un paréntesis, Dios hace un alto para consolar y animar a su pueblo. Y yo quiero que tú no mires ¿por qué digo que esto es un paréntesis? Si usted ve el versículo 2, dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Si usted se fija, cuando él comienza en el versículo 2, él dice: vi también. Él no está mirando otra visión, sino que en esa visión que está viendo de 7 copas, de 7 ángeles que tienen 7 copas con el furor de Dios, él ve también un paréntesis.
Dios hace un paréntesis para animar a la iglesia, informándonos cómo nosotros debemos responder a esta realidad. Hoy vamos a estar considerando este paréntesis, hermano, en esta visión, bajo el título, una gozosa celebración de la justicia y la bondad de Dios. Una gozosa celebración de la justicia y la bondad de Dios. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta que esta visión es maravillosa porque este paréntesis tiene como propósito animar a los creyentes. Tiene como propósito fortalecer nuestro sentido de seguridad y confianza en Cristo. Y hoy, hermanos, vamos a estar profundizando en él. Y es mi oración que Dios use este pasaje para lograr precisamente esto. Para renovar nuestro sentido de seguridad en Cristo y para fortalecer nuestra fe en medio de nuestro peregrinaje. Cuando nosotros leemos a partir del versículo 3, 2 y 3, hermanos, vemos también que Juan ve a la iglesia, este paréntesis consiste, hermano, en una visión de la iglesia de Cristo, una iglesia victoriosa, pero una iglesia también que canta, una iglesia que adora a Dios por las grandes y maravillosas obras de Dios. Y esto es importante resaltarlo porque es un recordatorio para nosotros que en medio de nuestras crisis, en medio de nuestro peregrinaje, la iglesia en la tierra debe ser una iglesia también que canta, que adora a Dios. Siempre vamos a tener un motivo para adorar y celebrar la bondad de Dios en nuestras vidas. Nuestras circunstancias pueden ser malas, pero Dios sigue siendo bueno para con su pueblo, y eso lo vamos a ver en el pasaje que hoy nos ocupa. ¿Cuáles son estas obras grandes y maravillosas por las cuales la iglesia adora a Dios en el contexto de la manifestación de los justos juicios de Dios? Bueno, en primer lugar, estas obras grandes y maravillosas por las cuales la iglesia adora a Dios, la primera es esta, hermano: por la poderosa preservación de su pueblo. A este punto, recordemos que la iglesia ha sufrido. Esta visión tiene que ver, hermano, con la iglesia triunfante, con el ver la iglesia en gloria. Y dice el pasaje, hermano, en el verso 2: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Y dice el texto: en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Una vez más, recordemos que la audiencia a la que Juan estaba escribiendo era una audiencia que estaba familiarizada, yo diría que muy bien, con el sufrimiento por causa de Cristo. Ellos sabían cuáles eran las implicaciones. Ellos habían experimentado y estaban experimentando de primera mano ese versículo o esa advertencia que el apóstol Pedro nos hace en una de sus cartas, cuando dice que aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecuciones. La iglesia a la que Juan le escribe era una iglesia que estaba enfrentando persecuciones, estaba enfrentando diversos tipos de pruebas. Muchos de ellos estaban muriendo por causa de Cristo porque estaban siendo asesinados, condenados a muerte. Eran personas que eran desposeídos del mundo. Y cuando leen el libro Apocalipsis se enfrentan una y otra vez con esta realidad de que mientras vivan de este lado de la eternidad, ellos van a continuar sufriendo, van a continuar siendo perseguidos, porque Dios le anunció en visiones pasadas que Dios le había dado autoridad a la bestia y al falso profeta para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y ante esa realidad de que por causa de Cristo tú vas a sufrir, por esa realidad, a la luz de esa realidad, hermanos, de que por causa de Cristo tú incluso vas a morir
probablemente tengas que morir. Aunque no todos los cristianos van a morir por causa de Cristo, muchos van a morir y muchos serán desposeídos ante la realidad de que por causa de Cristo muchos de nosotros nunca lleguemos a alcanzar el sueño americano. ¿Qué es lo que nos mantiene siendo fieles? ¿Qué es lo que nos mantiene enfocados en lo que es lo más importante? Bueno, amados hermanos, Dios en medio de todos estos anuncios, Dios le anuncia a su pueblo, le da esta visión que los consuela. Juan ve a la iglesia, a una iglesia victoriosa. Juan ve, hermano, el Señor le da esta visión de la poderosa preservación del pueblo de Dios, ilustrada en una iglesia que permanece fiel hasta el fin. Amén. Yo quiero que tú mires, hermanos, de una vez más este versículo. Dice, también vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. Yo quiero que hagas una pausa ahí. Esta expresión, vi como un mar de cristal mezclado con fuego, quiero resaltar algunas cosas de ella, porque es una expresión relevante para nosotros hoy. Y en primer lugar quiero resaltar que él dice, vi también como un mar de cristal. Sobre él está viendo algo que es simbólico. O sea, el mar de cristal, él no está viendo un mar de cristal literal, sino que él está ilustrando, está usando esta imagen visual para ilustrar una verdad. Y la razón por la cual es interesante es porque este mar de cristal, en el libro de Apocalipsis también se menciona en otros textos, dice que delante del trono de Dios había un mar de cristal. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 21, cuando el Señor da esta visión de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la tierra nueva, el Señor dice, y el mar no existía más. Cuando nosotros leemos, especialmente Apocalipsis capítulo 15, y lo comparamos con ese versículo de Apocalipsis capítulo 21, pudiera dar la impresión que se contradice y pudiéramos preguntarnos, Juan, ¿hay mar o no hay mar? Y estas dos expresiones no se contradicen, sino que, hermanos, se complementan la una a la otra. ¿Y por qué digo esto? Porque el mar, en el libro de Apocalipsis, es símbolo de caos y rebelión. Yo creo que tú mires por un momento, porque quiero que lo mires en la Biblia. Mira conmigo Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Vamos a ir atrás un momentito, Apocalipsis capítulo 13. Amén. Dice la Biblia, hermano, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, leemos visiones como esta, nosotros vamos a entender y sabemos que el mar en Apocalipsis simboliza caos, rebelión contra Dios. Cuando en Apocalipsis capítulo 21 dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva no va a haber mar, ya el mar no existe, está transmitiendo la idea de que cuando Cristo venga y el mundo sea juzgado y la iglesia retorna a la tierra con Cristo, en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ya no va a haber más rebelión, ya no va a haber más caos. Sin embargo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 15, cuando dice, yo vi un mar como un mar de cristal mezclado con fuego, lo que está transmitiendo la idea, hermano, es de que él ve, el énfasis no está en el mar, sino el énfasis está en la iglesia. Él ve a una iglesia que ha sido poderosamente
preservada por Dios en medio del caos y la rebelión que ellos tuvieron que atravesar hasta el día de su redención. Eso es lo que Juan está viendo. Juan está animando al pueblo de Dios. Sí van a sufrir, sí van a padecer, pero Dios, la bondad de Dios se pone de manifiesto en que en medio del juicio, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, de la persecución, Dios preservará a su pueblo de una manera poderosa. Amén. Amados hermanos, y esto se hace evidente no solamente en Apocalipsis, sino también en el resto de la Biblia. Amados hermanos, por eso yo creo que tú tomes en tu corazón este versículo. Y también con un mar de cristal mezclado con fuego. Y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Aleluya. Esta es una visión. Esto más bien es un versículo que cada cristiano debe memorizar y repetírselo una y otra vez. Porque en nuestro peregrinaje, tú y yo vamos a enfrentar diferentes pruebas, tú y yo vamos a atravesar, hermanos, diferentes desiertos, tú y yo vamos a atravesar por diferentes noches oscuras, tú y yo vamos a tener que atravesar el valle de sombra de muerte. Y es en esos días, cuando tu fe se debilita, cuando tú crees que tú no vas a poder seguir adelante, es en esos días que tú necesitas ser recordado de que la iglesia de Cristo, de la cual tú eres parte, es una iglesia victoriosa. Amén. Que llegará hasta el fin. Juan ve a la iglesia de pie sobre el mar. Amén. Pero quiero que notes que esta victoria de la iglesia, o esta preservación del pueblo de Dios, por la cual Dios es alabado, es el resultado de la victoria de Cristo a favor nuestro. Y esto lo vemos en el hecho de que dice la Biblia, hermano, en el verso 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Y estas obras grandes, una vez más, se pone manifiesto en ¿qué? En la preservación. Mi amada iglesia, escúchame bien en esta mañana. Nuestro peregrinaje es difícil. Y yo sé que muchas veces tú y yo nos vamos a sentir completamente desanimados y dominados por nuestra propia incredulidad. Pero toma ánimo en el Señor. En medio del caos que tú y yo vivimos, en medio de las dificultades que tú y yo vivimos, el pueblo de Dios es poderosamente preservado por Dios. Y esa verdad debe cobrar ánimo en ti. Tú y yo hemos sido partícipes de la victoria de Cristo sobre la bestia y sobre el mar. Él domina sobre el mar. Él está sobre el mar. Yo creo que tú mires conmigo por un momento Daniel capítulo 12, verso 1 al 5. Daniel capítulo 12, verso 1 al 5. Y mientras tú buscas este pasaje, quiero resaltar la verdad, que cuando Apocalipsis dice, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, está resaltando el hecho de que tanto el pueblo de Dios, que salió bajo la dirección de Moisés, como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento y de los últimos tiempos, ambos fueron victoriosos y son victoriosos porque Cristo es victorioso. Amén. Amén, hermanos. La alabanza no es a Moisés. Amén. La alabanza es al Cordero de Dios que venció sobre el caos. Amén. En el cual nosotros vivimos. Amén. Yo creo que tú mires, hermano, Daniel capítulo 12, verso 1 al 5. Todos lo tienen, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo, ¿cómo? De angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado.
todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al lado del río. Hermano, dame solamente un segundito porque mi nota no lo puse completo. Dame solamente un segundo. Dice el hermano, el versículo, ¿cuál es el versículo 5 nuevamente? Dice: entonces yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban de pie, uno al otro lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjate, hermanos, no quiero hacer mucho énfasis en este versículo porque ya lo vimos cuando estudiamos Daniel. Pero quiero que tú consideres y compares Daniel capítulo 12 con la visión de Apocalipsis capítulo 15. En Apocalipsis capítulo 15, Juan ve a la iglesia de pie, aleluya, sobre las aguas mezcladas con fuego, sobre el mar de cristal mezclado con fuego. En Apocalipsis, en Daniel capítulo 12 comienza diciendo que en los últimos tiempos será un tiempo de ¿qué? De mucha angustia. Y en esta visión, hermano, en el verso 6 dice: y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino. ¿Quién es el hombre vestido de lino? Cristo, que estaba sobre las aguas del río. La única razón por la cual la iglesia está en pie y permanecerá en pie sobre el mar de cristal es porque, amados hermanos, Cristo está sobre el mar. Él venció en nuestro campo de batalla. Él vino, peleó por nosotros y venció. Y en su victoria, tú y yo estamos de pie. Es por eso, amados hermanos, que Dios quiere animar a su pueblo con la visión de Apocalipsis, con este paréntesis de Apocalipsis capítulo 15, renovando en nosotros nuestro sentido de seguridad, confirmando que en medio del caos tú y yo seremos protegidos por Dios. Amén, hermanos. Amados hermanos, en segundo lugar, yo quiero que tú consideres conmigo en esta mañana, solamente la iglesia adora a Dios, y Juan ve a la iglesia en el cielo como una iglesia victoriosa, como una expresión de la poderosa preservación del pueblo de Dios. Pero también, hermanos, nosotros vemos que la iglesia adora a Dios, exalta la justicia y la bondad de Dios, precisamente por la majestuosa revelación de su justicia. Su bondad se pone de manifiesto, ¿a dónde? En la preservación de su pueblo. Pero también la iglesia adora a Dios por la excelente, la majestuosa manifestación de su justicia. Yo creo que tú mires conmigo nuevamente Apocalipsis capítulo 15. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 15, hermano, verso 3: y cantaban el cántico de Moisés diciendo, Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados.
Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermanos, quiero que consideres conmigo por un momento estas palabras. Dice el versículo 3, que la iglesia, esta iglesia victoriosa, adoraba a Dios. ¿Por qué? Por la manifestación de su justicia. Como lo tenemos en pantalla, como diríamos, la majestuosa revelación de su justicia. Digo majestuosa porque el versículo 8 concluye diciendo que el templo estaba lleno ¿de qué? De la gloria de Dios. Cuando Dios manifiesta su justicia, cuando Dios trae juicio sobre los hombres de este lado de la eternidad y del otro lado de la eternidad, hermanos, el nombre de Dios es glorificado. De la misma manera que la iglesia en el cielo adora a Dios porque sus obras son grandes y maravillosas, de esa misma manera la iglesia en la tierra debe adorar a Dios cuando Dios manifiesta su justicia de este lado de la eternidad. Porque cuando Dios trae juicio sobre los hombres, el nombre de Dios es glorificado. Ahora, cuando nosotros vemos este texto, hermano, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, nosotros vemos, hermano, en primer lugar, que la iglesia adora a Dios por la majestuosa revelación de su justicia, hecha visible en la redención de su pueblo. Y esto lo vemos en el hecho de que el versículo 3 precisamente habla y dice: cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Yo creo que tú mires conmigo por un momento, porque el hecho de que Juan menciona a Moisés, esto nos lleva de regreso al libro de Éxodo. Yo creo que tú leas conmigo por un momento, hermano, Éxodo capítulo 15. Amén. Y mira, hermano, vamos a leer los primeros versículos. Dice la Biblia: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Vamos a hacer una pausa aquí. Hermanos, si usted ha leído la Biblia, usted sabe cuál es el contexto de este canto. De hecho, el mismo canto te da el hint de cuál es el evento al cual ellos se están refiriendo. Todos ustedes que han leído el libro de Éxodo saben, hermano, que el pueblo de Israel estaba en una gran esclavitud bajo el dominio de Faraón en Egipto. Ellos clamaron a Dios. Y dice la Biblia, hermano, que Dios escuchó su clamor y descendió del cielo para ayudar a su pueblo. Y Dios envió a un libertador. Ese libertador, ¿quién fue? Moisés. Cuando Moisés habló a Faraón y anunció y le dijo: deja a mi pueblo ir, así dice el Señor, deja a mi pueblo ir para que me adore en el desierto. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que el corazón de Faraón
se endureció y no dejó ir al pueblo. Como resultado, Dios manda plagas a la nación de Israel, sobre Egipto, y castiga a Egipto. Y la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Cuando Faraón ve que todos los primogénitos de Egipto murieron, él deja ir al pueblo. Pero cuando deja ir al pueblo, y el pueblo iba en camino, dice la palabra de Dios, que el corazón de Faraón se endureció y salió a perseguir al pueblo de Israel. Y llegó un momento en la travesía en que estaba Israel en el desierto y delante de ellos tenían el Mar Rojo y detrás de ellos tenían el ejército de Faraón. Hermano, imagínate esa circunstancia. Y en ese momento lo que produjo esa circunstancia produjo en el pueblo ingratitud. Y se empezaron ¿a qué? A quejar contra Dios y contra Moisés. Y Dios le dio instrucciones a Moisés. Dios le dio a Moisés que levantara su vara. Cuando levantara su vara, ¿qué iba a pasar? El Mar Rojo se iba a abrir. Y esta era una expresión de la liberación que Dios estaba llevando a cabo a favor de su pueblo. En ese momento, una vez más, Dios estaba redimiendo a su pueblo del dominio de Faraón y de la muerte en el Mar Rojo. Dios abrió el mar. El mar se abrió y ellos pasaron en seco. Y después que ellos pasaron en seco, hermano, ¿qué dice Moisés? Dice que él junto con el pueblo cantaron al Señor. Dice en el verso 1, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado el mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido salvación para mí. Cuando en Apocalipsis capítulo 15 Juan ve a la iglesia cantando el cántico de Moisés, Juan ve a la iglesia exaltando su justicia, a la justicia de Cristo, hermano, en la redención del pueblo de Dios. Porque de la misma manera que por medio de Moisés Dios libró a su pueblo del dominio de Faraón, de esa misma manera, por medio de Cristo, Él ha triunfado sobre Satanás. Él ha triunfado sobre el pecado y la muerte y nos ha redimido para Dios. Ahora, quiero que notes, hermano, algo importante. Y esto es algo en lo que nosotros debemos meditar. Cuando el pueblo de Israel fue librado y fue redimido por Dios del dominio de Faraón, cuando Dios abrió el Mar Rojo delante de ellos y ellos pasaron en seco, eso produjo en ellos un canto de adoración al Señor. En Apocalipsis capítulo 15, nosotros vemos a la iglesia exaltando la justicia, las grandes y las maravillosas obras de Dios expresadas en la redención de su pueblo. Y la razón por la cual enfatizo esto, hermano, porque es un recordatorio para nosotros que tu salvación, si tú estás en Cristo, si tú has sido redimido, tú y yo debemos siempre, en nuestro corazón, siempre debe haber un canto a Dios de exaltación por su obra de redención en nuestra vida. El gozo de ser salvado, el gozo de haber sido redimido, el gozo de que Dios exaltó su justicia salvándote a ti y a mí, es superior a la angustia que producen las pruebas de este mundo. La iglesia es una iglesia, es un grupo de personas que adora porque Dios ha exaltado su justicia en su redención. Y esto es un recordatorio sobrio para ti y para mí. Amados hermanos, dice el texto, vamos a regresar por un momento a Apocalipsis capítulo 15, porque una vez más, cuando él menciona el cántico de Moisés, está haciendo referencia a la redención que Dios llevó por medio de Moisés a favor de su pueblo Israel, la cual apuntaba a la redención que Dios llevó en Cristo a favor de nosotros. Y quiero que mediten nuevamente en el canto, hermano, que dice Apocalipsis capítulo 15, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos,
oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Los justos juicios de Dios fueron revelados, hermano, en nuestra redención, en el hecho de que en Cristo Dios glorificó su justicia, castigándolo a Él en nuestro lugar. Tu pecado y mi pecado demandaba castigo. Tu pecado y mi pecado provocaron la ira de Dios. Pero Dios no ignoró nuestro pecado. Porque si Él hubiera ignorado nuestro pecado, Dios no hubiera sido justo. La ley demandaba que el que pecaba, el que rompía la ley, debía morir. Y Cristo vino. Porque Dios es justo. Él glorificó su justicia en tu salvación, enviando a su Hijo a morir por ti. Y esa es razón para ti, para que tú y yo adoremos siempre al Señor. A pesar de nuestras circunstancias. Pero también la iglesia adora a Dios por la exaltación de su justicia. Hermanos, en la condenación de los pecadores. Mira conmigo el versículo 5. Después de estas cosas miré, y se abrió el tabernáculo, se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Dice Juan que él ve a la iglesia. Cuando él ve a la iglesia, hermano, cantando a Dios, adorando a Dios, confesando, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Y dice, hermano, cuando ellos cantan, oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Dice el hermano, pues solo tú eres santo. Cuando dice en el verso 4, solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, no está hablando solamente de que Dios es santo en el sentido de que en Él no hay pecado, sino que está hablando de que Dios es único en su gloria sobre la creación. No hay otro como Él. Él está apartado de la creación. Él es exclusivo. Solo tú eres santo. ¿Quién no te adorará? Y en ese contexto, hermano, la iglesia, Juan dice que aparte de ver la iglesia cantando, dice que él ve el templo en el cielo que se abrió. Dice, se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente. Hermanos, yo quiero que tú medites por un momento en esto. Juan ve a los 7 ángeles que salieron del templo. Y eso significa que ellos salieron listos para advertir o para derramar el furor de Dios que estaban en esas copas sobre los moradores de la tierra. Ahora, cuando nosotros consideramos esto, debemos tener en cuenta, amados hermanos, 2 cosas. Y la primera es esta: cuando Dios juzga a los hombres, hace un momento establecimos que cuando Dios juzga a los hombres, la iglesia debe adorar a Dios y debe exaltar su justicia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios juzga, cuando Dios pierde su furor sobre los hombres, no lo hace en un arrebato de ira, no lo hace en un arrebato de pasión. Dios lo hace justamente. A este punto, Dios ha dado oportunidades al hombre para que se arrepienta. Recuerda que te había dicho, hermano, que las plagas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas describen el carácter progresivo de los justos juicios de Dios sobre los hombres, porque Dios le da al hombre oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Pero llega el momento que el hombre, que ya la paciencia de Dios agota, y Dios derrama completamente su furor sobre los hombres. Amados hermanos, la razón
por la cual Dios derrama su furor sobre los hombres. Estos ángeles van a llevar a cabo, a ejecutar la justicia de Dios sobre los hombres, es precisamente porque los hombres, los moradores de la tierra, rehusaron escuchar el testimonio de Dios. Y esto lo sabemos porque, hermano, el versículo 5 dice que Él, después de estas cosas, miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y una vez más, si usted lee el libro, si está leyendo el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el tabernáculo del testimonio era, hermano, el tabernáculo donde Dios se reunía con su pueblo en el desierto. Dios mandó a Moisés a ¿qué? A hacer un tabernáculo. Yo creo que tú lo mires conmigo en la Biblia. Éxodo capítulo 25. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 21. Éxodo capítulo 25, verso 21. Amén. Amén. Mira lo que dice este texto, hermano. Evidentemente, tú necesitas leer, hermano, todo el contexto para que puedas tener una mejor comprensión de este versículo. Pero esta es una de las cosas que Dios manda, hermano, a poner dentro del tabernáculo. Dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Si usted ha leído el texto, hermano, el libro de Éxodo, usted sabe que Dios mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo, y dentro del tabernáculo tenía que poner ¿qué cosa? El arca, y dentro del arca habían tres, hermanos, tres objetos. Uno de ellos, ¿cuál era? Si usted lo conoce, la vara de Aarón. El segundo era el maná, y el tercero era precisamente el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Las tablas de la ley. Por eso el tabernáculo se llamaba el tabernáculo del testimonio, porque allí estaba la constancia, no solamente de que Dios había libertado a su pueblo, no solamente de que Dios era el que alimenta y sostiene a su pueblo, aleluya, pero también Dios había dado su testimonio, Dios había revelado a su pueblo cuál era la manera en la que ellos debían de vivir. Pero el pueblo no obedeció el testimonio de Dios. Él ignoró el testimonio de Dios, y por eso vinieron también juicios temporales sobre ellos. Cuando Juan en el capítulo 15 Apocalipsis ve que se abre el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron los 7 ángeles con las 7 copas, está diciendo que la razón por la cual Dios ejecutará su juicio es porque los hombres han ignorado el testimonio de Dios, porque Dios ha revelado cuál es la manera en la que tú debes de vivir. Dios ha revelado que Él es el único Dios, al único que se le debe adorar. Dios ha revelado que su voluntad para tu vida es que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero tú y yo hemos hecho caso omiso a la voluntad de Dios, al testimonio de Dios revelado en su palabra. Pero también, cuando la Biblia habla del testimonio de Dios, no está hablando solamente de las tablas de la ley, está hablando también del testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es este: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero los hombres, en su arrogancia, han ignorado el testimonio de Dios y de Cristo. Y por esa causa, no solamente de este lado de la eternidad, pero del otro lado de la eternidad, Dios exaltará su justicia, trayendo juicio sobre los hombres. Y ante esa realidad, la iglesia adora. Hermanos, yo quiero terminar en esta mañana resaltando las implicaciones de este versículo para ti y para nosotros. Quiero que notes que en Apocalipsis, este pasaje introductorio al capítulo 16,
termina con una nota interesante. Dice el versículo 8. Voy a leer desde el verso 7. Dice: entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles, lo cual es un recordatorio para nosotros de que cuando Dios extiende su mano y trae juicio sobre los hombres, nadie puede intervenir. Y la razón por la cual eso es significativo es porque cuando Dios decide juzgar el pecado de los hombres, amigo que está aquí en esta mañana, no hay santo que te salve. No hay virgen que te salve. Nadie puede intervenir hasta que el furor de Dios es consumado. Lo cual, hermano, te lleva a ti, mi amigo que estás aquí en esta mañana, a responder de una manera adecuada a esta verdad. Dios manifiesta su justicia salvando pecadores y condenando a pecadores impenitentes. Por esa realidad, a la luz de esa verdad, tú en esta mañana debes de buscar refugio en Cristo. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, ven, busca refugio en Cristo. Él es el arca de la salvación. Cuando Dios juzgó el pecado de los hombres en el tiempo de Noé con un diluvio, esa era una manifestación de la ira y la justicia de Dios por causa del pecado del hombre. Todos los hombres estaban condenados, pero Dios le dijo a Moisés: haz un arca, a Noé, haz un arca y métete tú y tu familia. Y dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Tú puedes hallar gracia también hoy ante los ojos de Dios en Cristo, porque Cristo es la expresión suprema de la gracia de Dios para tu vida. Él es el arca que te salva, que te refugia de la ira eterna de Dios. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Y si tú eres creyente y estás aquí en esta mañana, yo quiero animarte a que tú cobres ánimo en esta verdad y que tú encuentres regocijo en tu peregrinaje, en la verdad de que tú has sido redimido. Enfoca tu atención no en el carácter temporal de tu prueba y tu aflicción. Enfoca tu atención en las grandes y maravillosas obras que Dios ha hecho contigo en Cristo. Dios te ha salvado, Dios te ha perdonado, Él te ha redimido, Él te ha adoptado como hijo suyo. Regocíjate en esa verdad. Amén. Para que podamos permanecer firmes sobre el mar. Amén. Cobra ánimo, iglesia. Tu Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Y esto lo sabemos porque el versículo 7 dice que cuando uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, eso nos lleva de regreso, hermano, el libro de Apocalipsis, cuando dice que los ángeles tenían en sus manos copas de oro llenos de las oraciones de los santos, que claman: ¿hasta cuándo, oh Dios? Dios es el Dios que escucha la oración de tu pueblo. En tu peregrinar, en tu aflicción, clama a Dios. Él es el Dios que escucha a su pueblo. Y vindica nuestra fe y nuestra fidelidad a Él. Cobra ánimo, hermano, en la verdad de que Dios es todopoderoso. La iglesia adora a Dios porque Él es todopoderoso. Cobra ánimo en esa verdad. Dios es poderoso para salvarte, pero Dios también es poderoso para sostenerte. Iglesia, a la luz de esta verdad, atesora a Cristo. Dice la Biblia, hermano: ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. En Cristo tú tienes el mayor tesoro. No hay otro como Él.
Atesóralo como el mayor tesoro de tu alma y vive para su gloria. Amén, hermanos. En este capítulo, Apocalipsis capítulo 15, nosotros vemos una exaltación de la bondad de Dios expresada en la preservación de su pueblo. Y vemos también una exaltación de la justicia de Dios en la redención de su pueblo y en los justos juicios de Dios sobre hombres impenitentes. Una vez más, si tú estás sin Cristo, hoy busca reforma.